Bienvenidos todos. Gracias por atender este llamado a que discutamos un poquito sobre el tema de adaptación y agilidad, explorando enfoques estratégicos para consolidar la innovación organizacional en materia de dirección y gestión de proyectos. La agenda a seguir va a constar de una introducción donde mostraremos los objetivos de la presentación. Vamos a contextualizar la innovación organizacional en la dirección y gestión de proyectos. Vamos a mirar los fundamentos de la adaptación y la agilidad frente al desafío de la innovación. ¿Qué se requerirá o qué se requiere para lograr más agilidad organizacional en materia de dirección y gestión de proyectos? Recomendaciones y conclusiones para dar paso luego a la sesión de preguntas y respuestas y al final dar lugar al cierre de este evento. En cuanto a la introducción, los objetivos holísticos generales de esta presentación son los siguientes. Vamos a entender o a procurar lograr que entendamos cómo la innovación, la agilidad y la adaptación deben de formar parte de la cultura organizacional de una empresa para que esta empresa pueda transformarse y crecer. Entenderlas, estos tres términos como un camino, una ruta hacia la transformación, el crecimiento y la competitividad de las empresas frente a entornos tan cambiantes del mercado. Interiorizar algunas recomendaciones sobre cómo propiciar la innovación, ya se trate de innovación tradicional o de innovación disruptiva. ¿Qué pretendemos con ellas y cuáles son sus beneficios? Tenemos que entender que la agilidad, la adaptación y la innovación conforman un ciclo iterativo, prácticamente irrompible, que impulsa la capacidad de respuesta de las organizaciones y conduce a la mejora continua. Asumir el componente tecnológico dentro del proceso innovativo, de innovación. El ya llamado PMTQ, que es el coeficiente tecnológico en gestión de proyectos, tanto a nivel organizacional como a nivel individual. Reconocer el hecho que la innovación organizacional es permanente, es continua, es un sistema que no para, implica a cada rato que repensemos, que reimaginemos y reiniciemos ininterrumpidamente nuestros procesos de mejora, de innovación. Dando paso a la conceptualización de la innovación organizacional en la dirección y gestión de proyectos, veamos de una manera sucinta en qué consiste la innovación. La innovación es la creación y en dirección y gestión de portafolio, programas y proyectos, ¿no? Es la creación y aplicación estratégica de nuevas ideas, de nuevas prácticas, de nuevos procesos, de tecnologías, de enfoques, de modelos de negocio, de sistemas, de herramientas en dirección y gestión de portafolios, programas y proyectos en una organización. El objetivo es desarrollar nuevos productos a través de la innovación, pasando por la agilidad y por la adaptación, ya sean servicios o productos intermedios o finales, pero que al fin de cuentas agreguen valor a la empresa o al emprendimiento o al proyecto que se está llevando a cabo y que satisfagan las necesidades de mercado en permanente evolución, un mercado cambiante. Entonces, palabras claves en esto es creación de nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Pero tiene que ser una aplicación estratégica. Es otro punto clave, ¿verdad? No interesa si estos productos o servicios son a mitad de camino o al final del camino. Lo importante es que esté en proceso evolutivo, permanente, para poder decir que somos, asegurar que somos innovadores y que siempre, bajo todo punto de vista, agreguemos valor, ¿verdad? Esto es un sistema permanente, un sistema continuo, evolutivo, que no para. El fin último de la innovación organizacional es impulsar la transformación, que las empresas se transformen, que las empresas crezcan, que evolucionen,
que la competitividad sea el pan de cada día, que las empresas sean más competitivas, más adaptables a todo nivel, teniendo en cuenta el entorno del mercado y el entorno empresarial que ya sabemos que es dinámico. La innovación, según Peter Drucker, es la única manera de convertir los cambios en oportunidades. Pero también debemos de ser conscientes que esas oportunidades que nosotros generamos a través de la innovación tienen enemigos. Tanto el éxito como la innovación tienen tres enemigos sustanciales. Uno de ellos es la zona de confort. No nos queremos salir de la zona de confort cuando estamos ya acostumbrados a una forma determinada de hacer las cosas. Entonces la gente se siente cómoda con lo que hace y entonces es reactiva, es reacia al cambio, ¿cierto? Independientemente de si ese cambio puede llegar a ser beneficioso o positivo. A pesar de eso, el 80% de las encuestas de las personas que han sido encuestadas en este tema siguen siendo reacios al cambio. No quieren cambiar porque están acostumbrados a un statu quo, a una forma de hacer las cosas que siempre lo han hecho. Entonces, eso es un enemigo acérrimo del éxito y un amigo acérrimo de la innovación. De igual manera, la incompetencia aprendida. La incompetencia o la incapacidad aprendida es cuando las personas sienten que no son capaces de lograr. Entonces, como sienten que no son capaces de lograrlo, pues no lo intentan. Y al no intentarlo, pues obviamente no vas a pretender tratar de buscar soluciones innovadoras, porque nunca las vas a encontrar. Ya estás congelado en el tiempo, no tomas medidas sobre eso, y eso tiene mucho que ver con la falta de competencias y de habilidades interpersonales para poder cambiar esa mentalidad, esa actitud. La otra es la ruta del menor esfuerzo. Hay que entender que no podemos, tenemos que diferenciar entre la simplicidad, ¿verdad? El simplismo y la practicidad, ¿cierto? El hecho de que tú trates de encontrar soluciones prácticas, eficaces, eficientes y efectivas está en contradicción completa con tratar de buscar la ruta del menor esfuerzo. Todo lo que vale la pena en la vida requiere de esfuerzo y obviamente de muchos tropiezos, de pasar por muchos tropiezos o fracasos en el camino. Cuando estas tres términos, estos tres componentes enemigos del éxito y la innovación, la zona de confort, la incapacidad aprendida y la ruta del menor esfuerzo, están presentes, se genera caos. Y cuando se genera caos, pues el mismo Peter Drucker nos dice, las únicas cosas que evolucionan por sí mismas en una organización son el desorden, la fricción y el mal desempeño. Eso, en términos prácticos, cuando tú estás en un proyecto supremamente complejo y todos los puntos o gran parte de los aspectos relacionados de los dominios, de los principios, de las áreas de conocimiento, todo lo que tenga que ver con dirección y gestión de proyectos, está de alguna manera distorsionada por algunas de las razones o por las tres razones que acabo de mencionar, pues se genera caos y se convierte en un desafío inmenso para el gerente de proyecto y le toca tomar decisiones dolorosas, muy dolorosas, entre ellas la de tener que renunciar porque no puede con el proyecto. ¿Qué se requiere? No se puede ver acá, permito. ¿Qué se requiere para propiciar la innovación? Primero, crear un ambiente y una cultura organizacional. Ese ambiente y esa cultura organizacional convertirse en caldo de cultivo para que tanto la innovación tradicional como la disruptiva se puedan entronizar en la organización. Ya sabemos que la innovación tradicional es simplemente tratar de optimizar mejores prácticas o prácticas que han venido siendo utilizadas, que están existentes en una organización. Pero, ¿de qué trata la innovación disruptiva? Bueno, la innovación disruptiva se basa en creación de nuevos modelos de negocio, de nuevas ideas. Causa una ruptura, o sea, rompe con el statu quo de un modelo de negocio existente. Identifica nuevas oportunidades de mercado que tienen mucho que ver con las necesidades de los clientes, de la gente.
que en el fondo son poco explotadas y que no han sido atendidas por la competencia, ¿verdad? Y que en el fondo, si tú tienes la visión estratégica del negocio para detectar la inteligencia del mercado, para detectar eso, puedes generar nuevos mercados. Hasta ese punto llega la innovación disruptiva. E incluso las soluciones intermedias que lleven a esa nueva, a ese nuevo producto o a esa nueva método o solución innovadora, no necesariamente tienen que ser innovadoras per se. Tú puedes tener soluciones intermedias ya conocidas, infinidad de algoritmos en soluciones de startup que han sido utilizados por mucha gente, ¿verdad? Pero que cuando tú las unes porque tienes una idea estratégica y un fin último para poderla llevar a cabo, se convierte en una idea que es acogida por muchos. El cambio puede ser sencillo, ¿verdad? Es decir, puede ser intuitivo, en otras palabras, hecho para bobos, cuando el producto está muy bien estructurado, pero las consecuencias pueden llegar a ser complejas y el impacto definitivamente descomunal y de largo plazo. Eso ya lo hemos podido ver en todas las aplicaciones que ustedes ven en el caso de tecnología de información, ¿verdad? En el caso de otras áreas de negocio pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, el cambio disruptivo crea una nueva categoría de productos. Automáticamente torna obsoletos los productos que antes ocupaban ese nicho de mercado, ese territorio de consumo. Eso no aparece de la noche a la mañana, eso requiere mucha transpiración. Hay todo un proceso de gestión de cambios que lo acompaña. En resumen, la innovación disruptiva es algo que no existía, pero que todo el mundo necesitaba. Lo que pasa es que la gente no lo sabía que lo necesitaba. Apenas saben que existe, de ahí en adelante no hay vuelta atrás. La gente va a empezar a usar. Rompiendo viejos paradigmas. Eso es impresionantemente contemporáneo y necesario. Tenemos que romper viejos paradigmas, porque usualmente cuando nos quedamos con los viejos paradigmas, pues no evolucionamos. Y hay un ejemplo muy interesante de varios aspectos, de varios componentes presentados por el doctor Harold Kessner, en su fantástico libro Project Management Metrics, KPIs and Dashboards. Es una guía para medir y monitorear el desempeño. Él nos propone que nos cambiamos de paradigmas, alejémonos de los valores que hasta ahora han sido efectivos, pero que ya no lo son, y avancemos hacia aquellos valores que son efectivos. Pasemos de la desconfianza a la confianza, de describir puestos de trabajo de una manera rutinaria a modelos de competencia, mapas de competencia evolutivos. Pasemos de un proceso, de un enfoque de poder, de autoritario, a trabajar en equipo. Cambiemos el enfoque interno y enfoquémonos en los agentes interesados, los que están en capacidad de influir negativa o positivamente en el devenir del proyecto. Pasemos de la seguridad, rompamos los umbrales y asumamos riesgos. Los umbrales por gobernanza establecidos en las políticas de riesgos, de gestión de riesgos de la empresa. Porque hay que asumir riesgos. Si no lo hacemos, nos enconchamos. Pasemos de la conformidad con los procedimientos, con las políticas, a lo innovativo, a tratar de abrir fronteras, de salirnos de la caja. No seamos tan predecibles, no apliquemos tanto a la predictibilidad y vámonos hacia la flexibilidad. Por lo menos manejemos enfoques híbridos. De la competición interna, cambiémosla por el enfoque de colaboración interna. De la gerencia reactiva pasemos a la gerencia proactiva. De la burocracia, adelgacemos la burocracia y trabajemos sin límites, es decir, creando puentes. De la educación tradicional, pasemos a la educación para toda la vida, en cualquier momento, en cualquier lugar. Del liderazgo jerárquico, pasemos al liderazgo multidireccional y multidisciplinario. Del pensamiento táctico, pasemos al pensamiento estratégico. Del cumplimiento de las normas pasemos al compromiso interno, la mayordomía gerencial, o sea, comprometernos realmente con nuestros propósitos. De cumplir con los estándares pasemos al mejoramiento continuo. Entonces, hay una serie de ideas, todos estos son componentes muy claves que nos indican claramente que
cambiando los paradigmas, estamos a un paso de seguir el buen derrotero de la innovación. Adaptando la estructura organizacional. Obviamente, para poder hacer eso, tenemos que hacer reestructuraciones organizacionales para que la innovación pueda navegar fluidamente a través de la organización. Más adelante veremos que obviamente hay que crear una estructura, oficinas de innovación y de transformación que puedan de alguna manera compendiar todas las ideas innovativas que surjan de los planes de negocio y de la operación. Pensar en el adelgazamiento burocrático, ya lo mencionamos en la tabla anterior, y modificar los umbrales de aversión al riesgo o apetito por el riesgo. Es clave, es importante que nos aseguremos que en los registros de riesgos, de la gestión de riesgos, sobre todo la gestión cualitativa de los riesgos, aparezcan varios componentes de ese registro que estén asociados a la innovación, porque muy seguramente los vamos a tener que monitorear y seguir y si es el caso, lograr que sucedan desde el punto de vista de oportunidades, ¿no? Que es otra forma de mirar los riesgos. Estar dispuestos a crear o adoptar nuevos enfoques, nuevas metodologías. Ya estamos hablando de Lean, de Agile, de Kanban, de Scrum, de Crystal, de Design Thinking. Todos estos son metodologías, enfoques que llegaron para quedarse y que van a evolucionar. Algunos van a desaparecer rápidamente. Entonces, estamos hablando de nuevas formas de trabajar. No solamente la predictiva, la iterativa, la incremental, la ágil, la híbrida, sino nuevas prácticas. Estamos hablando ahora mismo y seguiremos hablando de otras de nuevos enfoques como el pensamiento de diseño, los sistemas computacionales cognitivos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, es decir, el machine learning, el deep learning, etcétera, etcétera. Entonces, el futuro de la entrega de valor es una serie de enfoques en continua evolución que obliga a los profesionales de proyectos a repensar continuamente la manera de trabajar. Y eso lo estamos viviendo y más desde la pandemia, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí que ya las cosas están nivelándose mucho. Antes había una preponderancia de los enfoques predictivos. Hoy ya podemos decir que hay un 44% de enfoques predictivos. Las mejores empresas, los champions, utilizan todavía enfoques y seguirán utilizando enfoques predictivos porque eso tiene mucho que ver con la naturaleza de los proyectos, pero también los enfoques ágiles le están siguiendo el paso con un 30%. Y si sumamos los enfoques ágiles con los enfoques híbridos, estamos hablando de un 53% versus un 44% de los predictivos. Entonces, las organizaciones de alto desempeño, lo importante no es que te vayas por uno o por el otro, sino que sepas escoger cuál es el mejor enfoque de desarrollo que más se acomode a tus requerimientos. En ese sentido, los profesionales de proyectos tienen que estar muy capacitados con las competencias necesarias e incluso aprender nuevos roles y nuevas habilidades, ¿verdad? Y aquí podemos ver en esta pequeña gráfica que el entrenamiento del gerente de proyectos y de los profesionales de proyectos es una realidad permanente. Lo mismo que disponer de un proceso formal de desarrollo de competencias del gerente de proyectos y de los profesionales de proyectos, de tener una línea de carrera, un plan de carrera para estos profesionales, de disponer de un proceso formal de transferencia de conocimiento y de priorizar el desarrollo de las habilidades técnicas de liderazgo y de visión estratégica de negocios. Aquí pueden ver ustedes que del 70% mínimo hasta el 83% de las empresas de mejor desempeño son proclives a disponer de estos componentes que acabo de mencionar. La visión 2 es las innovaciones. Las innovaciones en el aprendizaje van a seguir evolucionando hasta el punto en que el nuevo trabajador no va a depender única y exclusivamente de su experiencia ni de su background académico. Va a verse en la necesidad de aprender cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier parte. Y otra cosa importante, la necesidad del talento en el mundo. El cambio
obviamente genera eso, genera necesidad de nuevos puestos de trabajo, de nuevos roles, ¿verdad? De más proyectos que van a requerir nuevos roles. La gente va a necesitar reinventarse a sí misma y volver a adoptar otras competencias. Tengan en cuenta este datico que nos provee la Project Management Institute en su pulso de la profesión. Para el 2027, las empresas van a requerir 88 millones de personas aproximadamente que trabajen en roles orientados a proyectos, aumentando la necesidad de mayor capacidad y competencia en los gerentes de programas y proyectos. Y obviamente la transformación digital está siempre en el medio, ¿verdad? Las organizaciones confiarán en sus profesionales de proyectos para aprovechar esa disrupción, no solamente para seguirla, no seguir una moda, es apropiarse de la disrupción tecnológica porque estás en la jugada, estás conociendo el mercado. Dense cuenta que aquí el 52% de las empresas de alto desempeño consideran que han tenido un impacto sustancial de la transformación digital en su trabajo, versus un 36% de las empresas que no son tan buenas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay nuevas formas de trabajar. Se recomienda tratar los proyectos disruptivos como unidades de negocio independientes. Esto es un tema bastante polémico, ¿verdad? Porque es un desafío muy grande. La idea y la propuesta por Clayton Christensen, un experto mundial en estos temas, él dice que es conveniente tener una estructura separada de la organización para evitar sesgos, para evitar agendas ocultas, para que tenga la plena libertad de poder escoger alineada con los objetivos estratégicos de la empresa y alineada con las necesidades de innovación priorizadas de la empresa, poder tener la posibilidad de poder utilizar el presupuesto asignado en los mejores ideas de innovación que van a generar más valor para la empresa. Incorporar la innovación al negocio nucleario, es decir, al core business, es decir, esta innovación, lo que estamos queriendo decir aquí es que deleguemos responsabilidad al mismo nivel de la alta administración. La oficina de innovación debe estar ubicada en la parte superior de la pirámide organizacional. Obviamente hay que segmentar los clientes en función de las tareas que ellos requieran, realizar las tareas de una manera costo efectiva, implementar tecnologías emergentes, inteligencia artificial, llámese machine learning, llámese automatización de procesos robóticos, etcétera. ¿Qué se requiere? ¿Qué se sigue requiriendo? Pues obviamente desarrollar las habilidades y capacidades. ¿Cómo? A través de implementación de campos de entrenamiento, en inglés bootcamps. Asignar a los campeones, a las personas claves dentro de la organización que sabemos que nos pueden llevar la innovación a feliz término. Empoderar a los agentes de cambio, que son líderes que tienen la capacidad de poder transformar la organización. Dentro de este grupo están incluidos los patrocinadores ejecutivos altamente involucrados. Mediante prácticas que tengan en cuenta lluvias de ideas para que podamos tener en cuenta las ideas de todos. Comunidades de prácticas. Tener un sistema de comunidades de prácticas dentro de nuestro ERP o dentro de nuestro PMIS, o sea, el sistema de información de gerencia de proyectos, para que podamos capturar toda esa información y alguna oficina, como quiero decir, de innovación y transformación, se encargue de sedar esa información y de verificar su viabilidad y, si es el caso, pues proceder al proceso innovativo. Y obviamente incluir, especialmente en los champions y en los agentes de cambio y en los patrocinadores ejecutivos, incentivos que vayan encaminados hacia la innovación, es decir, que su bono de productividad del agente clave esté afectado por el buen desempeño que tengan ellos en términos de innovación. La innovación lleva consigo la experimentación y el aprendizaje continuo. No se puede visualizar innovación sin el proceso de experimentar, ¿verdad? De tener pilotos, de revisar permanentemente los registros de riesgos, incidentes interesados, ver los cambios, adaptarse a los cambios y procurar identificar posibilidades de iniciativas que se puedan manejar a través de un proceso de innovación. ¿Verdad? Entonces aquí existe un dilema entre la experimentación y la estandarización.
porque se recomienda muchísimo estandarizar, pero mucho cuidado con la palabra estandarización, porque cuando estandarizamos, de alguna manera podríamos, si no lo utilizamos bien, si no balanceamos bien nuestros procesos, estar obteniendo resultados completamente diferentes a los que nosotros pretendemos. Es importante estandarizar las mejores prácticas, pero aquellas que ya estén demostradas que van a ser realmente necesarias y que nos van a producir resultados eficientes y eficaces y efectivos. Ahora, permítanme y miro acá, ¿cuáles son los objetivos de la innovación organizacional? Perdonen que esté en un momento determinado cambiando de pantalla a normal porque es que no he podido quitar los títulos acá arriba, entonces pierdo el título. Entonces, en este caso está claro, objetivos, pues mejorar la competitividad, eso está claro, ¿verdad? Hay que diferenciarse, lograr obtener productos diferenciados, aumentar la eficiencia operativa mediante programas de excelencia operacional, por ejemplo. Incrementar la productividad, eso es un objetivo de perogrullo. Adaptarse al cambio, ¿sí? Hay que saber a través de una buena lectura y un buen manejo de la ciencia de los datos, poder tener la posibilidad de tomar decisiones informadas y adaptarnos rápidamente al cambio, a los cambios tecnológicos. Generar valor. Si no generamos valor, pues obviamente no estamos cumpliendo con los objetivos estratégicos de la empresa. Atraer y retener el talento. Cuando la empresa tiene un enfoque adaptativo, ágil, innovador, entonces obviamente se convierte en un objetivo de los talentos que aparecen, que están interesados en conseguir trabajo en este tipo de empresas, porque obtienen un incentivo, ven que tienen un incentivo porque ven que si son personas creativas van a querer estar metidos dentro de un ambiente que propicie eso, ¿verdad? Fomentar el crecimiento y la expansión, identificando nuevas oportunidades de mercado, desarrollando nuevos productos o servicios, explorando nuevos segmentos de clientes. Sostenerse en el largo plazo es importante. La sostenibilidad en lo que tiene que ver con la responsabilidad social, con el respeto por el medio ambiente, por el impacto ambiental, por la optimización del uso de los recursos. Cultivar una cultura de aprendizaje y mejora continua. Al fin de cuentas, todo esto nos lleva a aprender, ¿verdad? Prueba y error. Y de paso, mejorar continuamente. ¿Cuáles son los beneficios de la innovación? Rápidamente, reducción de tiempos de entrega, se cae de su peso, minimización de costos, mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de proyectos, mejor posicionamiento en el mercado, mayores ventas, mayor satisfacción y fidelidad de los clientes, aumento de la reputación, eso es un imán para el talento, ambiente propicio para la evolución constante y el desarrollo profesional, porque la cultura ya está, la cultura de innovación está inoculada en el ADN organizacional. Reducción de riesgos, toma de decisiones más informadas, mejoramiento continuo más efectivo, un mejor ambiente laboral. Vean que son bastantes puntos donde se pueden ver, se pueden extraer muchos beneficios interesantes de tener un sistema o proceso de innovación organizacional en la empresa. Fundamentos de la adaptación y agilidad frente al desafío de la innovación. ¿Qué define la agilidad organizacional? Esto fue sacado del pulso de la profesión y una encuesta que se realiza, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, a muchas empresas y altos funcionarios, profesionales de proyectos en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué define la agilidad organizacional? Pues una forma de definirla es la rápida respuesta a las oportunidades estratégicas. El 75% está de acuerdo con eso. Acortar los lapsos para toma de decisiones, ¿sí? Mientras nosotros acortemos los lapsos porque estamos optimizando los procesos de producción o de revisión de ciclos o de desarrollo de proyectos a cualquier nivel, en dirección y gestión de proyectos, pues estamos siendo ágiles organizacionalmente. Enfocarse en la gestión de cambio. No se concibe una agilidad organizacional que no tenga un sistema bien implementado de gestión de cambio. Integrar la voz del cliente, ese es el fin último.
Enfocarse en la gestión del riesgo. Es importante hacer el monitoreo y seguimiento de los riesgos. La gestión de los riesgos es un sinónimo o un componente de la agilidad. Fomentar los equipos de proyectos interdisciplinarios. Esto no se trata de ser monotónico. Mucha gente de muchas organizaciones funcionales, cuando se da una idea de innovación, forman parte del equipo que va a llevar a cabo una idea innovadora, y lo mejor es tener perfiles diferentes. De la disensión se pueden sacar muchas cosas interesantes, siempre y cuando haya una comunicación efectiva, por supuesto. Eliminar los hilos organizacionales. Evidentemente, los hilos organizacionales son enemigos corporativos de la innovación. Planear la contingencia. Esto tiene mucho que ver con la gestión de los riesgos. Cuando tú haces una gestión de riesgo donde tú evalúas cuál va a ser el porcentaje, la reserva de contingencia de tu proyecto, es porque tú has hecho un ejercicio concienzudo de gestión cualitativa y cuantitativa de riesgo, un plan de riesgo bien definido y un porcentaje, una reserva de contingencia que se suma al costo directo del proyecto para poder obtener el presupuesto total de la empresa o del proyecto, quiero decir. Fomentar la utilización de prácticas iterativas de gestión de proyectos, obviamente eso es un facilitador impresionante. Apalancar la tecnología, ya sabemos que la PMTQ llegó para quedarse. ¿Qué beneficios tenemos de la agilidad organizacional? Pues una respuesta más rápida al cambio de las condiciones de mercado, un mejoramiento de la eficiencia global organizacional, un mejoramiento de la satisfacción del cliente. Eso es un beneficio. Claro, cuando el cliente está contento, pues quiere decir que estás haciendo las cosas bien y que el proceso innovador surtió sus frutos. Resultados más rentables en los negocios, cambios organizacionales realizados más rápida y eficientemente. Usualmente la innovación tiene mucho que ver en muchos casos, no todos, pero en varios casos, cuando esta innovación es bastante penetrante, implica reestructuraciones organizacionales. Y en ese caso, pues el equipo que se va a conformar tiene que ser un equipo más robusto y mejor sustentado, y mejor soportado profesionalmente, técnicamente, ¿verdad? Entonces, en la medida en que la empresa tenga una cultura de dirección y gestión de proyectos bastante madura, muy seguramente va a ser una empresa cuyos cambios organizacionales se realicen de una forma más rápida y más eficiente. El completamiento más rápido de los proyectos es una consecuencia de un buen sistema integral de dirección y gestión de proyectos, ¿verdad? Que incluye la innovación, por supuesto, la agilidad y la adaptación. Mejor satisfacción del empleado, en otras palabras, un mejor ambiente laboral. Ahorros en los costos, obviamente eso es un objetivo, es un beneficio cuando se hacen las cosas bien y la agilidad organizacional demuestra ser efectiva, pues muy seguramente vamos a ver, ser testigos de procesos de ahorros en costos, lo vamos a poder decir porque hicimos el trabajo bien. El mejoramiento y la identificación y mitigación de los riesgos, eso es prácticamente, como ya les dije, tanto la gestión de los riesgos como la gestión de la calidad, como la estandarización de las prácticas que mejor se apliquen a los proyectos, de acuerdo a las necesidades de tu contexto, son sinónimos de agilidad y de éxito, por supuesto. ¿Qué se requiere en materia de adaptación y agilidad para impulsar la innovación? Ante todo, desafiamos el statu quo, ¿verdad? Ya lo mencioné, de los enemigos del éxito es la resistencia al cambio. Entonces hay que salirse de la caja. Ser flexible y capaz de responder rápidamente a los cambios en el entorno se cae de su peso. Enfocarse en el cliente usuario final. Recuerden que la percepción de valor no está en qué tan bien sintamos nosotros, los gerentes de proyectos y todo nuestro equipo de trabajo, en que hemos hecho las cosas bien y hemos entregado el proyecto a pesar de algunas deficiencias cuando el cliente final está descontento. Entonces, la percepción del valor siempre tenemos que enfocarlo, nuestro trabajo, ante los ojos del receptor. Entonces, no esperemos al final para que el receptor, es decir, el cliente, nos diga que no está satisfecho.
tenemos que hacer un seguimiento permanente desde la iniciación del proyecto hasta la entrega del mismo para garantizar esa satisfacción del cliente. Estar dispuesto a experimentar y aprender de los errores. Ya lo dijimos, la innovación trae consigo la experimentación, ¿verdad? Y el mejoramiento continuo. Empoderar, dar empoderamiento, dar autonomía, en este caso, delegar autoridad, ¿verdad? Para que la Oficina de Innovación y Transformación se sienta con autonomía para tomar decisiones y pueda sugerir la eliminación de barreras burocráticas y que tenga el poder y la influencia para hacerlo. Por eso es que tiene que estar al nivel estratégico. Fomentar la colaboración y trabajo en equipo. Obviamente, en otras palabras, lo que ya habíamos dicho, equipos multidisciplinarios. Adoptar metodologías ágiles, también ya lo mencionamos. La relación entre estas tres, rápidamente voy a comentarles. Sabemos que la agilidad es capacidad de adaptarse, ¿verdad? De responder rápidamente a los cambios, ¿verdad? Mediante enfoques iterativos, flexibles, utilizando las prácticas ágiles, ¿verdad? Promoviendo una adaptación rápida y dinámica. Entonces, cuando ya estamos hablando de adaptación, a medida que esas prácticas ágiles que estamos efectuando, que estamos realizando, enseguida las estamos realizando, enseguida surgen oportunidades. Surgen desafíos al mismo tiempo que requieren adaptarnos. No es solamente con la agilidad, son mutuamente incluyentes. Yo lo veo así. Ajustar los planes, los recursos y los procesos para hacer frente a esos cambios que se sugirieron al principio en la conformación de la idea y que se manejaron a través de procesos ágiles, ¿verdad? Entonces, la innovación surge de esa capacidad de adaptarse y de ser ágil en la dirección y gestión de proyectos. Lo repito nuevamente, la innovación surge de la capacidad de adaptación y agilidad en la dirección y gestión de proyectos, a través de la experimentación, de los procesos iterativos, permanentes, continuos, ¿verdad? Que nos van a nutrir con nuevas ideas permanentemente y vamos a abordar cada rato más desafíos. Hay muchas metodologías, hay una que me gustó mucho, que la estoy mencionando aquí de una manera sucinta, que es el ciclo de innovación ágil que es propuesto por una empresa española llamada SDLI, que combina tres enfoques: el design thinking, porque aquí se aplica romper los paradigmas, romper el statu quo, ¿verdad? Romper la resistencia al cambio, o sea, romper las ideas preconcebidas, los paradigmas. El Lean Startup es ya el sistema de validación de la propuesta, pues trata de manejar eficientemente, buscar eficientemente la mejor manera de satisfacer al cliente. Y el enfoque ágil que más aplique, pues para acelerar la entrega de valor. ¿Qué se requiere para lograr más agilidad organizacional? Organizaciones altamente efectivas en las gestiones de cambio, riesgo y estandarización de prácticas son más ágiles. Yo lo mencioné, creo, anteriormente. Y para poder hacer eso hay tres componentes claves. Primero, y se aplican los tres, monitorear y tomar acción frente o ante el entorno externo. Quiere decir, inteligencia de mercado, estudios de mercado, analizar el negocio exógenamente, cómo me afecta y monitorearlo para poder tomar acciones pertinentes, para yo poder decidir si me voy por la innovación tradicional o por la innovación disruptiva, dependiendo del contexto en que me encuentre. Y para eso necesito estandarizar la gestión del cambio, la gestión de los riesgos, ¿verdad? La estandarización de las prácticas, estandarizar las prácticas que más necesite, que yo necesite. No estamos hablando de estandarización corporativa. Y obviamente, habiendo hecho eso y teniendo esa gobernanza específica por unidad de negocio o por idea, por iniciativa de innovación, pues entonces vamos a organizarnos mejor. ¿Y cómo nos organizamos? Nos podemos organizar mediante el establecimiento de la PMO o utilizando la PMO para esos propósitos, que nos va a servir también para eliminar los silos organizacionales. Y lo más importante, es importante que esa estructura organizacional en torno a la innovación disponga de líderes responsables con perfiles de cargo, con roles establecidos para gerenciar el cambio, los riesgos y las prácticas. Disponer, ojalá, de un gerente de gestión de cambio,
de un gerente de gestión de riesgo y de un gerente de estandarización de prácticas. En cuanto a eso, les debo mencionar, por ejemplo, nosotros cuando yo trabajé 13 años en Saudi Aramco, y nosotros teníamos en el departamento de oficina de proyectos en la PMO, en la que nosotros trabajamos, yo trabajé los 13 años en esa oficina. Nosotros teníamos una división dentro del departamento, una división de optimización de procesos. Y dentro de esa división de optimización de procesos teníamos unas mejores prácticas plenamente estandarizadas que decidíamos, dependiendo de la naturaleza del proyecto que formaba parte del portafolio, de aplicarle esa mejor práctica a ese proyecto desde la incepción del proyecto. Y obviamente a través del ciclo de vida del proyecto le hacíamos seguimiento y monitoreo de forma tal de que el proyecto pudiese madurarse en el tiempo. Les pongo un ejemplo, el PDRI, que es el Project Definition Rating Index. Eso es una mejor práctica que es innovadora. Ya hoy por hoy ustedes entran, es producida o es publicada por el Construction Industry Institute. Ese es un mecanismo muy interesante para desarrollar proyectos predictivos y me atrevería a decir que también proyectos iterativos, porque obviamente ellos siempre van a la vanguardia de esto, pero es un mecanismo muy interesante para poder garantizar la madurez del proyecto antes de sancionar el presupuesto. Entonces, es importante que pasemos de la ingeniería de la servilleta a la realidad. En este mundo de disrupciones constantes, tener nuevas ideas y visualizar una estrategia es esencial para todas las organizaciones. Pero ¿saben qué? No es suficiente. El valor real y los beneficios solo los obtendremos si las empresas pueden transformar esas ideas de la ingeniería de servilleta a la realidad. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los proyectos. Una idea solo seguirá siendo una idea sin la gestión de proyectos para llevarla a cabo. Entonces es importante. Acuérdense lo de la brecha que hablamos en los webinars anteriores, la brecha que existía entre la formulación de la idea y la implementación. Somos muy buenos diagnosticando, somos muy buenos formulando, pero por alguna razón que tiene mucho que ver con la falta de cultura en dirección y gestión de proyectos, la falta de inversión, pues no podemos implementar los proyectos adecuadamente y entonces terminamos incurriendo en deslizamiento incontrolado del proyecto, en sobrepresupuestos, o sea, en pasarnos del presupuesto, entregar el proyecto con un 30-40% de desfase frente a la fecha estipulada, y no cumplir con los objetivos originales y la intención comercial del proyecto. Y eso pasa muchas veces porque no tenemos todos los sistemas, toda la cultura, todo el andamiaje estructurado y las personas adecuadas para llevarlo a cabo. Lideremos el camino con el PMTQ. PMTQ, ya lo dije, es Project Management Technology Coeficiente. Es el coeficiente que mide la habilidad para adaptarse, gestionar e integrar tecnología basado en las necesidades del proyecto en curso. Es un término que lo pudimos leer en el curso de la profesión de la PMI. En un mundo en permanente revolución tecnológica, el coeficiente tecnológico, es decir, las competencias tecnológicas, es un conjunto de habilidades que se requieren para hacer o deshacer soluciones que transformen la estrategia en realidad. Entonces, ya no solamente son las habilidades interpersonales, que son las conductuales, ni las habilidades técnicas que te lo da la academia y la experiencia y el conocimiento global del proyecto que conforman el triángulo del talento, sino que también tenemos que adicionar el coeficiente tecnológico de gestión de proyectos. Entonces, de ahora en adelante, las empresas tendrán la imperiosa necesidad de buscar esa sostenibilidad digital en un entorno sometido a continuos avances tecnológicos. La innovación no va a desaparecer, va a seguir ahí, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características? Pues obviamente la curiosidad. Tenemos que ser curiosos para poder estar revisando. La oficina de innovación tiene que estar mirando las nuevas tendencias, estar siempre al tanto de lo mejor en Guaracha que hay en el momento, ¿verdad? Para que entonces poder tratar de ver con una buena dosis de escepticismo qué podemos capturar para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Entonces hay que estar dispuesto a experimentar antes de decidir estandarizar una mejor práctica. Primero experimentemos y vemos si nos sirve o no, y después entonces ahí sí podemos proceder a la gobernanza. Liderazgo inclusivo, es decir,
Ya tenemos que trabajar con todo el mundo que tenga la posibilidad o que tenga las condiciones para eso. Entonces tenemos que ser incluyentes, ¿verdad? No importa la edad, ¿verdad? No importa la jerarquía o el conocimiento digital, las habilidades y la ubicación. Hay que buscar la gente adecuada, idónea para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces, eso incluso incluye a los robots. Ya, de ahora en adelante ya no te extrañes el día de mañana que tengas como compañero de trabajo a un robot que te ayude muchísimo con todas las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, obviamente, siempre tienes que incluir al dueño del proceso y tienes que incluir a los interesados. Tienes que incluir al doliente y a los agentes interesados que pueden afectar tu proyecto. Y obviamente, pues hay que asegurar el conjunto de talentos para el futuro. Entonces, reclutar, retener profesionales con competencias ajustadas a la era digital, eso es importante para que adaptar sus habilidades a las nuevas tendencias tecnológicas. ¿Ya? Habiendo dicho eso, podemos mirar entonces cómo va a ser el gerente del proyecto del futuro en la era digital. Las 6 principales habilidades de la era digital. Tiene que saber de ciencia de datos. Tiene que conocer sobre seguridad y privacidad cibernética, sobre todo, digital. Cumplimiento legal y normativo. Capacidad de tomar decisiones basada en datos, el análisis predictivo, mentalidad innovadora y liderazgo colaborativo. Todas estas habilidades, todas estas competencias, al fin de cuentas, es una combinación del PMTQ, del EQ y del IQ, que quiere decir el coeficiente tecnológico de gerencia de proyectos, el coeficiente emocional, la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. Es una combinación de habilidades técnicas, de gestión de proyectos, de liderazgo, o sea, habilidades interpersonales y de conocimiento, de visión estratégica del negocio, ¿verdad? Y obviamente con la disposición para aprender y a seguirle el ritmo a la tecnología. Entonces, ese es el desafío del gerente del futuro. Y obviamente el gerente del futuro se va a enfrentar a la nueva, al nuevo ecosistema de trabajo, a la transformación digital, la estrategia de negocios, a la adaptación organizacional, al enfoque innovativo, a la eficiencia operacional, a las iniciativas de diversidad, de equidad y de inclusión, a la cultura organizacional, a la madurez en dirección y gestión de proyectos y a la gestión de talentos. Dese cuenta ustedes que va desde el 42 al 68% y esto es una encuesta del 2021, es reciente. Es decir, que tenemos una brecha del 58 al 32% en el caso del mínimo y en el caso del máximo todavía que afrontar en cuanto a los temas que acabo de mencionar. Recomendaciones y conclusiones. Consolidando la agilidad dentro del ADN organizacional. Para que una idea innovadora realmente se aterrice, no es suficiente con crearla e implementarla. Se requiere interiorizarla e incorporarla a la actividad diaria. Ya estoy leyendo esto porque pienso que se cae de su peso. Necesita convertirse en parte integral del negocio. Si no hacemos eso, obviamente eso pues no va a fructificar, no va a prosperar, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que la cultura organizacional permita que las ideas innovadoras sean parte del ADN organizacional. La gente lo transpire, tanto organizacionalmente como individualmente. ¿Qué medidas se recomiendan para implementar la agilidad organizacional en las empresas y acelerar el cambio? Rápidamente, porque se me está yendo el tiempo, fomentar una cultura de agilidad organizacional en todas las personas, procesos y tecnologías que sean aplicables, acelerar el uso de tecnologías emergentes, es decir, adoptar mentalidad de startup o mentalidad digital para adaptarse a estos cambios, centralizar la estrategia de implantación de la agilidad organizacional, ¿verdad? Invertir en la creación de centros de excelencia es una recomendación importante para automatizar procesos. La PMO, si es una PMO de excelencia, puede aplicar para estos casos. Invertir en el desarrollo del conocimiento tecnológico desde adentro, no necesariamente adoptar todo lo que venga de afuera. Si la empresa tiene suficiente músculo intelectual, logístico, industrial, académico, para poder llevar a cabo sus propios emprendimientos innovadores sin necesidad de tener que sacarlos del exterior, pues mucho mejor. Implementar campos de entrenamiento para capacitar a los empleados,
asignar personas influyentes o champions que siembren y eleven la visión de estrategias, procesos, inversiones en talento, empoderar a los agentes de cambio que sientan que tienen una responsabilidad delegada, enfocarse en la identificación, desarrollo, retención y potenciación de las habilidades de las personas con el talento adecuado. Evitar la sobreespecialización, es importante que no seamos monotónicos, es el mensaje. Evitar la excesiva dependencia de personas específicas rotando los puestos de trabajo. Hay que balancear mucho nuestros recursos. Sí es importante la rotación, pero no que sean única y exclusivamente un grupito privilegiado. Hay que establecer una forma muy equitativa de rotación para que todas las personas puedan conocer los distintos puestos de trabajo. Al fin de cuentas, eso va a servir en el mediano y largo plazo a un proceso más fluido de las ideas, de la implementación de las ideas innovadoras. Ahora, nada de esto sirve si no tenemos los datos puestos en cintura. Entonces, los desafíos más comunes que tenemos de la base de datos son los sistemas aislados, que están desintegrados, aislados por áreas funcionales, pocos confiables, una imagen incompleta, están dispersos geográficamente y no existen las herramientas adecuadas para analizar esos datos. Mientras esos datos tengan todos estos tipos de desafíos, se hace muy difícil pensar en innovación. Los tres factores considerados más importantes por los líderes ejecutivos son la agilidad organizacional, ya lo mencionamos, las tecnologías correctas para invertir, hay que seleccionar muy bien esa tecnología y asegurar las habilidades relevantes. O sea, no se trata tampoco de que las personas traten, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es un balance a la final. Si esta cultura, ya lo dijimos, no es receptiva al cambio, pues los negocios corren el riesgo de desaparecer. Y lo que es importante, el C-suite, la alta administración, es ahí, a ese nivel, es el portafolio es el que genera la disrupción. Las oficinas de innovación y transformación, ellas son las incubadoras de la innovación. Hay que entender eso. En la medida en que nosotros hagamos eso, estamos dentro de un ambiente denominado economía de proyectos. Entonces, es importante no solamente ejercitar las habilidades disruptivas, sino también adquirir las habilidades blandas, además de las existentes. Sobre todo, lo importante a la final, en cuanto a los beneficios, lo importante después, ya los mencionamos anteriormente, es la satisfacción del cliente. Esa es la métrica que te mide a ti la fortaleza y madurez de la agilidad que tú ofreciste. Y obviamente esa satisfacción del cliente, esa métrica nos va a permitir tener la habilidad para satisfacer las demandas de mercado, ¿cierto? Ya concluyendo, para lograr más agilidad organizacional requerimos promover la cultura organizacional, ya lo mencioné, disponer de una gobernanza y estructura organizacional flexibles, ¿verdad? No podemos ser rígidos, rigurosos en esto porque los cambios no lo permiten. Debe ser inclusiva, debe ser gradual, debe ser emergente y debe de tener un alto contenido tecnológico a través del coeficiente tecnológico de gestión de proyectos y del sistema de información que esté implementado en la organización. Debe contar con un claro compromiso de la alta administración. Sin el compromiso de la alta administración, nada de esto puede ser posible. La agilidad organizacional requiere un enfoque de aprendizaje permanente, en el que se fomente la experimentación y la mejora continua. Y por último, priorizar la capacidad de entrega de valor para el cliente o el usuario final, mediante la óptima planeación, la realización de beneficios, pensando siempre en los resultados, centrándose en las necesidades del cliente. Hay mucho por decir en esto, pero traté de compendiar lo más que pude lo que tiene que ver con la agilidad, con la adaptación y con la innovación. Son tres términos que están indefectiblemente unidos transversalmente en las organizaciones de dirección y gestión de proyectos. Gracias por su atención. Estoy dispuesto en la medida de mis capacidades a resolver sus preguntas. Uriel, muchísimas gracias a ti, bueno, y al profesor Jairo por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática tan interesante en este espacio. Vamos a proceder, como tú mencionabas, a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Melissa Bolívar nos pregunta,
¿Alguna sugerencia para que cuando se vaya a aportar una idea de innovación no sea rechazada sin ser analizada completamente? ¿Debe tener alguna estructura especial esa propuesta? Sí, sí. Bueno, la estructura organizacional, como ya lo mencioné, la estructura organizacional, en ese caso hay una oficina. Usualmente las empresas, estoy hablando de las empresas que tienen una alta complejidad organizacional, ¿verdad? Esto no aplica para todos, ¿verdad? Pero hablando de empresas que están dispersas geográficamente, que tienen un comportamiento, una composición accionaria muy grande y que tienen subsidiarias, etcétera, etcétera, requieren de una gobernanza que integre todos los procesos de dirección y gestión de proyectos, ¿verdad? Y esa gobernanza debe de permitir también la estandarización de procesos. Entre de ellos, estandarización de esos procesos está la innovación. Entonces, la oficina de innovación es la respuesta a tu pregunta. La oficina de innovación es la que se encarga de filtrar todas las ideas innovativas, porque mucha gente piensa que tiene ideas innovativas y entonces hay mecanismos, ya los mencioné, la comunidad de prácticas, ¿verdad? Es un mecanismo. Los repositorios, las bodegas de información, que estén bien aceitadas, de forma tal de que y que haya un doliente, hay una persona, una entidad, en este caso usualmente cuando estamos hablando de dirección y gestión de proyectos, es la oficina central, no centralizada, la oficina de proyectos que se encarga de administrar esa bodega, de recopilar las mejores prácticas, de tener una procesamiento de todos los registros de las distintas áreas de conocimiento de dirección y gestión de proyectos, ¿verdad? Llámese registros de riesgo, registros de incidentes, ¿verdad? Toda esa información, de ahí surgen muchas ideas innovadoras. Cuando aún hay una oficina específica tiene una idea innovadora, ya hay un mecanismo por gobernanza que establece que tú tienes que mandar una información siguiendo una serie de protocolos y la oficina se encarga de revisar esa información y de responderte en los términos establecidos en esa política, en esa directriz o en ese manual que debe de estar ahí. Debo decir, para completar, nosotros en Aranco, cuando trabajamos en Aranco, por ejemplo, hablando de la estrategia del trabajo de la gestión estratégica de portafolio, teníamos manuales para el patrocinador ejecutivo, manuales para el FEL, manuales para el equipo integrado de proyectos, ¿verdad? En esos manuales se especifica realmente cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades que debe tener cada uno de esos roles, ¿cierto? Entonces, cuando alguien dentro de la organización da una idea, lo peor que puede hacer la organización si tiene una oficina de innovación es rechazarla. Por muy loca que parezca o por muy insípida que parezca, hay que analizarla y existe la responsabilidad de la oficina de innovación de responder en consecuencia. Muchísimas gracias, Uriel. Rosana nos pregunta qué es una PMPQ. Supongo que se refería en ese momento a PMTQ, que más adelante lo resolviste. Okay. Sí, Rosana, te pido mil excusas porque desgraciadamente apenas disponemos de una hora y entonces obviamente me toca correr, ¿cierto? Porque hay tanto por decir, pero te lo comento de esta manera. El PMTQ es, en inglés significa Project Management Technology Quotation, es decir, coeficiente tecnológico de gestión de proyectos. ¿Qué significa eso? Significa es una serie de habilidades que se requieren en tecnología para poder desempeñarte de la mejor manera y poder contribuir de la mejor manera al proyecto en que tú estés inmersa, ya sea un programa, ya sea un proyecto, ya sea una idea de transformación, una idea de la operación, no importa. No necesariamente tiene que ser solamente el CAPEX, ¿verdad? También en el OPEX, es decir, en la operación, obviamente con más razón, siempre vas a tener la posibilidad de innovar, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes un coeficiente alto, coeficiente tecnológico, quiere decir que tienes las herramientas en tu organización que te permiten a ti poder ayudar a la organización a poder implementar, llevar a feliz término una innovación. Sí, entonces estamos hablando de conocimientos en inteligencia artificial, en machine learning, en todo lo que ahora nosotros estamos utilizando. De hecho, yo les confieso a ustedes,
Yo, pues, obviamente me basé para esta presentación en en el pulso de la profesión, en este quindenio, todos los 15 años que a la PMI ha venido publicando sobre el pulso de la profesión cosas muy interesantes sobre las tendencias y los patrones en dirección y gestión de proyectos. Pero yo crucé eso contra, por ejemplo, varias herramientas de inteligencia artificial como el PMI Infinity de la PMI, muy interesante porque ella de hecho se basa en todas las publicaciones que la PMI ha producido a lo largo de la historia. Pero también tenemos el GPT Chat y tenemos el Microsoft, el Copilot, ¿verdad? Y todos ellos tú los cruzas y tú con base en eso, tú vas adquiriendo un mayor coeficiente tecnológico, un mayor conocimiento, ¿verdad? Eso desde la perspectiva del conocimiento. Desde la perspectiva tecnológica, al fin de cuentas quiere decir que además de la habilidad que tú tengas técnica en lo que tiene que ver con tu profesión, eres una profesional en dirección de proyectos, en gestión de proyectos, eres PMP. Sí, ese es tu componente tecnológico, pero también tú tienes una serie de habilidades interpersonales como la inteligencia, el equilibrio emocional, la empatía, la comunicación efectiva, la solución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante que lo tengas y eso usualmente no te lo enseñan en la universidad. Y también el conocimiento del negocio, lo que en inglés se llama el business acumen, ¿verdad? Además de esas tres, que conforman el triángulo del talento, se está incorporando de ahora en adelante el PMTQ, porque la tecnología está ahí y se transforma. Es un ejemplo diciente de la transformación digital. Muchas gracias, Uriel. Tenemos un invitado anónimo que pregunta, todo está enfocado a desarrollar el proceso de innovación desde la parte superior de la pirámide de una organización hacia abajo. ¿Qué pueden hacer los mandos medios para fomentar que se integre la innovación en la organización si esta es dictatorial? Ah, no, definitivamente. Y ya lo mencioné. Si ustedes se acuerdan, ese es muy buen punto. Y qué bueno que lo estás reforzando, porque yo les mencioné a ustedes cambiar los paradigmas, ¿se acuerdan? Que hablemos de poder y autoridad. Eso es dictatorial. Ese enfoque hay que cambiarlo. Si tú cambias de poder y autoridad a un enfoque colaborativo, donde existe un liderazgo colaborativo, estamos siendo incluyentes. Estamos siendo propulsores de la diversidad, de la equidad y de la inclusión. Entonces, sí, definitivamente eso es un desafío muy grande que tienen las organizaciones paquidérmicas que siempre, usualmente por cuestiones de narcisismo, qué sé yo, tratan de manejar sus agendas ocultas porque quieren atesorar más y más poder en detrimento del surgimiento de ideas que surgen de los mandos medios. Entre otras cosas, los mandos medios son los que se encargan de la gestión, son los que están en capacidad de poderle informar a los altos mandos dónde es que están las posibilidades de mejora. ¿Qué tan importante es eso? Muy buen punto, lo agradezco, porque hay que enfatizar mucho eso. Perfecto, Uriel. Hugo Barrios nos pregunta, ¿conocen alguna empresa en Colombia que se le haya medido una clara estrategia de innovación permanente en proyectos con el enfoque y compromiso sugerido en la presentación de hoy? Sí, sí la conozco, pero no me atrevo a decir el nombre, ¿verdad? Por razones por profesionales, ¿sí? De hecho, ellos pueden ser clientes nuestros, entonces yo preferiría, pero sí los hay. En el sector del gas hay muchas empresas, hay varias empresas que manejan la innovación. En los sectores incluso de avanzada, de disrupción tecnológica, como los que tengan que ver con proyectos complejos solares, etcétera, etcétera, yo he visto oficinas de innovación y transformación. Las empresas del gas y petróleo en el mundo tienen oficinas de información. De hecho, yo me escribo con los vicepresidentes, por ejemplo, de Saudi Aramco. Hay una vicepresidencia, yo no lo sabía, hay una vicepresidencia de innovación y transformación. Ahora mismo, y me imagino que fue antes de venirme al país, de regresar de Saudi Aramco, eso no existía, ¿verdad? Existía un modelo de mejoramiento de la excelencia operacional, ¿verdad? Que incluía muchos aspectos, no solamente lo operativo, sino también lo funcional. Pero sí, sí hubo. La verdad que sí, sí hay, no muchas, desgraciadamente, no muchas. Pero también hay que tener en cuenta algo. Las empresas que tienen una oficina de innovación son empresas que ya tienen una mediana a alta madurez en dirección y gestión de proyectos. Lo que no quiere decir que las empresas pequeñas, de la que la mayoría de los profesionales nuevos no han tenido
son los que son la experiencia de ellos. No quiere decir que ellos no pueden pensar en innovar. Claro que sí, en tu metro cuadrado tú puedes, si eres creativo y tienes todas las herramientas para hacerlo, sin necesidad de una estructura tan robusta. No tienes que buscar y rezar para llegar a que te contrate una Ecopetrol, un Carbo, bueno, un Cerrejón o un Promigas, o, ¿sí me entiendes? Algunas de estas empresas de avanzada para que tú puedas sentir que estás trabajando y que vas a aplicar la innovación. La innovación la puedes aplicar por ti mismo. Acuérdense que yo lo dije, que hay empresas que desarrollan al interior de sus organizaciones procesos de innovación y desarrollan sus propias mejores prácticas. No siguen la PMI, no siguen la AACE International, no siguen la PMO Global Office, no siguen la PMO Global Assistant, se me olvidó el nombre, Alliance. No, no, tienen sus propias empresas pequeñas, medianas y grandes. Yo conozco, por ejemplo, Chevron es una empresa muy independiente en ese sentido. Y mira y ve tú las mejores prácticas de Chevron. Yo diría que son de las mejores del mundo en proyectos, ¿verdad? Entonces, sí, hay de todo, como en botica. Gracias, Uriel. Y de hecho te adelantaste a una pregunta que iba a leer a continuación que nos las hace Juan Christopher, quien será futuro estudiante de la especialización. Para el caso de pequeñas Bienvenido, Juan. empresas, gracias. Correcto. Para el caso de pequeñas empresas que sale muy costoso mantener una oficina de innovación, ¿qué mecanismos o cómo se podría manejar? Bueno, ya lo respondí, ¿no? Sí, tienes razón, ya lo respondí. A ver, los mecanismos lo tiene que buscar, o sea, no hay recetas. La innovación, tú no puedes encasillar la innovación con recetas. Cierto, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? O sea, eso proviene de la inventiva del ser humano, ¿verdad? Después de que tú te hayas adquirido el método, el criterio que te da la universidad, que te va a dar la especialización, y tú eres una persona acuciosa. Acuérdate de lo que yo comenté en una de las diapositivas relacionadas con que el profesional del futuro, el profesional de hoy, va a ser una persona capaz de aprender de todo en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso no necesariamente vas a tener que llevar contigo en tu maleta a la universidad para que te lo enseñe, ¿verdad? Lo tienes que aprender por ti mismo. Entonces, si tú tienes la metodología tienes la capacidad analítica, tienes las habilidades interpersonales y sobre todo la actitud, muy seguramente te vas a asombrar de lo que eres capaz de hacer. Muchas gracias, Uriel. Y la preparación constante sin duda te va a brindar herramientas para que puedas seguir innovando en tu organización. Indudablemente. Uriel, una última pregunta por cuestiones de tiempo. Rosana Ginás nos pregunta, ¿qué piensas del Outstanding Process and People y cómo relacionas con el PMP? Bueno, ahí sí me escorchaste, Rosana. Me refiero a Outstanding Process and People. Es una organización, ¿verdad? No tenía conocimiento. La verdad, ahí pues no te puedo responder de lo que no sé. Outstanding, de pronto la he podido haber leído en su momento, pero no la ubico. ¿Me Bueno, no, puedes Rosana nos aclara, contextualizar un poco más? sí, Rosana nos aclara, dice que no es una metodología, es una ideología para manejar empresas. Sí, bueno, tendría que mirarla, no la he mirado, entonces no te puedo conversar sobre eso. Rosana, lo revisamos y en el próximo webinar podríamos Claro contextualizar que un sí, poco más. lo discutimos, sí. Así es. Sí, te agradecería que a través de Joaquín Pinto le dieras mi email a Rosana y lo podemos discutir. Suena interesante lo que mencionas, Rosana. Sí, claro, lo podemos. ¿Te refieres a cómo lo cuadras con qué? ¿Con el PMP de la PMI? Perdón, me pareció escuchar. Sí, cómo se integra el Outstanding Process and People y cómo se relaciona esto al PMP? Me imagino el Bueno, PMI. bueno, a ver, si estamos hablando del PMP, el PMP es una certificación más de la PMI, ¿verdad? Es Project Al Management PMI. Professional. Es una certificación internacional como tal. Entonces, no sé cuál sería la relación porque tendría yo que saber de qué me estás hablando. Y la verdad, ahí sí me escorchaste. Yo creo que No, podríamos tendríamos revisarlo, Uriel, y de que pronto mirarlo y profundizarlo. entonces a lo mejor pues aprendo algo más. Muchas gracias, que esto no es solamente de un solo lado. Así es, lo revisamos y lo profundizamos en la próxima charla. Hay una última pregunta que nos han hecho varios participantes y
nos consultan si el material de la presentación se va a compartir. Conversando con Uriel, el próximo webinar vamos a socializarles una encuesta en donde la idea es que nos dejen sus datos las personas que quieran recibir precisamente esta conferencia y para que Uriel pueda y el profesor Jairo puedan facilitarles este material, debido a que, bueno, este es un material que ellos han trabajado con mucho cuidado y bastante detallado, pero ellos quieren que sean ustedes quienes, a través de un formulario, soliciten que quieren esa información. Ya se los vamos a tener listo para el próximo webinar, que es el miércoles de la próxima semana, 24 de abril. Queremos Sí, agradecerles, sí. queremos agradecerles, bueno, principalmente a nuestros conferencistas, al profesor Uriel, al profesor Jairo, por participar en nuestro webinar y a todos ustedes también. Les recordamos que esta conferencia fue ofrecida por el Capítulo Caribe del PMI, la CSI, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Camacol, la empresa Birdview Insight Inc., que son socios precisamente el profesor Jairo y el profesor Uriel, y por los programas de gerencia de proyectos de construcción, diseño, evaluación de proyectos de la Universidad del Norte. Quienes estén interesados en conocer un poco más, pueden escribirme a mi correo. Ya Uriel lo estuvo presentando durante algún tiempo y a muchos de ustedes les he estado enviando la invitación. Pueden contactarme y con mucho gusto les brindo más información. Voy a aprovechar para compartirles, y bueno, les cedo la palabra a Uriel para que les hable un poco de la empresa y voy a compartirles el brochure con los servicios que se ofrecen también. Muchas gracias, Juaco. Muy rápido porque el objetivo es simplemente intercambiar opiniones como, por ejemplo, esta inquietud que me acaba de dejar Rosana, lo cual le agradezco. Nosotros somos socios ejecutivos de una empresa que se llama Birdview Insight INC, que es una empresa que tiene sede en Vancouver, Canadá. Surgió de una asociación con dos compañeros míos que trabajaron conmigo en Saudi Aramco y pues obviamente uno de ellos hace 7 años formó esta empresa y se inició como una empresa desarrolladora de software. Nosotros tenemos dos softwares de profesionales diseñados por la empresa. Uno se llama Vividas Teams, que es un software para gestión estratégica de portafolio, y el otro es un software que se llama Vividas Sport, que es un software para mejoramiento físico-atlético, para la gestión de mejoramiento físico-atlético de atletas de alto desempeño. Pero sobre todo abrimos un área de negocio relacionada con nuestra experticia en Saudi Aramco, porque casi prácticamente, o sea, todos los socios de esta empresa pues hemos participado en multinacionales internacionales como Saudi Aramco, AECOM, Ecopetrol en el caso colombiano, Morrison Canuxen cuando existía, que hoy es AECOM, Jacobs, CS2 Hill, Worley. Son empresas que están siempre ubicadas en el top, en el top 5% a nivel de ingeniería y de gestión de proyectos. Entonces tenemos una experiencia que va desde los 30 años hasta los 40 años, con algunos socios colombianos muy queridos por nosotros, que han trabajado con nosotros anteriormente, estudiaron con nosotros, y hemos conformado un grupo profesional de alto conocimiento en dirección y gestión de proyectos. Entonces, en el brochure ustedes podrán ver cuáles son nuestros servicios que podemos ofrecer, ya sea desde el enfoque de la consultoría como de la asesoría, ¿sí? En Muchas ambos, gracias. ambos. Acuérdense que hay una diferencia entre consultoría y asesoría. Consultoría es algo puntual, mientras que asesoría es algo de más largo plazo. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.